Continuamos con La Noche. Otro presidente latinoamericano que reformó la Constitución para poder ser reelegido fue el presidente de Bolivia, Evo Morales. El mandatario continúa concentrando el poder en medio de las críticas de la oposición por supuesta persecución política mediante investigaciones judiciales. Precisamente la Fiscalía Boliviana pidió este lunes la detención domiciliaria del expresidente Jorge Quiroga, reconocido adversario político de Morales. Está claro que en este gobierno la persecución política sistemática a los que pensamos diferente lleva a que algunos opositores, que se decían opositores, terminan entregados y al resto de los opositores nos ofrece o exilio o encierro. El caso del expresidente Jorge Quiroga es el más reciente de lo que la oposición llama persecución política del gobierno de Evo Morales. El exmandatario, contra quien la Fiscalía pidió prisión domiciliaria, es investigado por la justicia boliviana por la supuesta firma de contratos petroleros sin el aval del Congreso Nacional. Para Quiroga es claro que todo obedece a una persecución política de cara a las elecciones presidenciales del 2014. Llega a campaña y se preocupan. Cada que llega a campaña hay que buscar inhabilitar a Quiroga. Por si candidatea o no, no sabemos, hay que inhabilitar. Y es la tercera vez. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aspira de hecho a reelegirse en los comicios del próximo año y, según dijo, espera ganar nuevamente la presidencia con el 74% de los votos. La Constitución en Bolivia solo permite la reelección presidencial por 2 mandatos consecutivos, pero el Tribunal Constitucional falló en abril pasado, declarando que el primer mandato de Evo no se toma en cuenta porque fue aprobada una nueva Carta Magna y posteriormente fueron convocadas elecciones. Y mientras opositores al gobierno boliviano siguen siendo investigados por la justicia, algunos sectores contrarios a Evo Morales califican la candidatura del presidente como inconstitucional y creen por ello que la rama judicial favoreció las aspiraciones reeleccionistas de Evo Morales. En Washington, D.C., doctor Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, exministro de Gobierno de Bolivia. Ahí está el ejemplo más claro. En Bolivia se ha cambiado tantas veces la Constitución que incluso se prestó para un error saber si era la segunda reelección o no del presidente Evo Morales, la postulación en este caso a las próximas elecciones de 2014. ¿Considera usted que se ajusta o se desajusta la Carta Magna según convenga al partido de gobierno? Mire, la Constitución, o lo que llaman Constitución actualmente en Bolivia, es lo que ha venido a suplantar la Constitución política del Estado boliviano. Le hago un resumen muy rápido de esto, cómo sucedió. La Constitución de 1967, reformada el año 94, tenía una cláusula que no permitía la reforma total de la Constitución o el denominado poder constituyente. Cuando derrocan al presidente Sánchez Lozada el 17 de octubre del 2003, quien lo sucede, Carlos Mesa, que traicionó a Sánchez de Lozada para llegar a ese puesto, pone en marcha una agenda junto con Evo Morales, donde el primer punto era convocar a la Asamblea Constituyente. Para eso modifican ilegalmente la Constitución Política del Estado y le incluyen un artículo del poder constituyente para poder convocar a la Asamblea Constituyente. Con ese artículo, que es absolutamente ilegal, porque no había manera de que lo introduzcan, es que Evo Morales convoca a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tenía que tomar decisiones por 2/3, nunca lo logra. Les rebajan ilegalmente a que tome decisiones por mayoría absoluta, la mitad más 1 de votos. Aprueba un texto y lo manda al Congreso Ordinario. En el Congreso Ordinario cambian ese texto en complicidad con Jorge Quiroga, que ahora está siendo perseguido por Evo Morales, porque en ese tiempo son Quiroga y Morales los que presentan ese texto como si fuera una nueva constitución al pueblo de Bolivia, lo llevan al referéndum y aprueban lo que hoy día llaman la constitución de Evo Morales. Ilegalidad y violación y suplantación de principio a fin. Inclusive esa constitución, así ilegal y suplantadora como es la constitución de Evo Morales, dice que Evo solo puede ir a elecciones 2 veces. Y sucede lo que ustedes acaban de relatar. Sí. Él quiere ser reelecto por 3ª vez y le pide a su Corte de Justicia que le haga una interpretación y obviamente lo favorece.
Ahora, diciendo nada más ni nada menos que el Estado boliviano se ha fundado con la nueva Constitución y que por lo tanto la elección anterior de Evo Morales no servía. Y hoy día vemos cómo ese mismo Evo Morales, con las leyes que ha fabricado y con el Poder Judicial que controla, está tratando de mandar a la cárcel a Jorge Quiroga. Ha abierto un nuevo juicio de responsabilidades, esta vez por supuestos petrocontratos, contra el presidente Sánchez de Lozada, a quien ya tiene enjuiciado y perseguido después de que lo derrocó el año 2003 y ahora la amplía contra Jorge Quiroga. Y cuando Jorge Quiroga se queja de que esto es persecución política, claro que lo es, pero la pena es que Quiroga se ha dado cuenta de este tema Sánchez, después de haber ayudado al gobierno de Morales a suplantar la Constitución. Esta es la radiografía de lo que pasa en Bolivia. Quiero terminar tocando un punto también con el expresidente ecuatoriano, el señor Hurtado. ¿Qué pasa cuando la mano política ingresa al Poder Judicial? ¿Los jueces hoy en día están amañados con el gobierno o hay temor entre los jueces todavía por posibles represalias en caso de que no accedan a las decisiones? Bueno, el gobierno ha nombrado a la Corte Nacional de Justicia a través de un organismo de participación ciudadana que controla. Y todos los jueces y fiscales, o casi todos, son personas de la absoluta confianza del gobierno, ligados políticamente, familiarmente con algunos dirigentes, o simplemente abogados dispuestos a servirlo para ganar un sueldo. Esa es la situación del Poder Judicial. Y un Poder Judicial de esta naturaleza pues, está dispuesto naturalmente a complacer al gobierno. Y cuando alguno no complace, inmediatamente es destituido. Y algunos son enjuiciados. De manera que hay un nuevo elemento que hay que tener en cuenta, el miedo. Como toda dictadura que se respeta, tiene que infundir el miedo en la población. Y más en los jueces. Los jueces atemorizados, en algunos casos, ya ni siquiera necesitan que el gobierno les ordene. Sí. Ellos voluntariamente interpretan la voluntad judicial y la cumplen. Quiero agradecerle mucho en Washington a Osvaldo Hurtado, expresidente de Ecuador, también a Máximo Fonrush, presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, y a Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno, de Defensa y de la Presidencia de Bolivia, a todos por habernos acompañado, también a Heritage Foundation por haberlos convocado, y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter @ntn24, también a @segurizatiNTN24 y @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche.